Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos de parte de todo el equipo de Mindalia. Yo soy Laura y soy vuestra presentadora de hoy. Os doy la bienvenida a las conferencias mundiales en vivo que de manera diaria y gratuita organiza mindaliatelevisión.com. Bien, pues hoy tenemos el placer de contar con Maite García Hidalgo. Viene a ofrecernos una charla titulada ¿Qué ves en el espejo de tu vida? Nuestra invitada es escritora, formadora y conferenciante del método propio Amor igual a yo, basado en la técnica del Ho'oponopono. Es también técnico en terapia de sanación personal y coach. Bueno, pues antes de darle la palabra a nuestra invitada, me gustaría haceros saber que si queréis ayudar a los demás a través de nosotros, de Mindalia, lo podéis hacer de una forma muy sencilla. Simplemente le podéis dar a me gusta debajo de este vídeo o dejar un comentario positivo, porque con este pequeño gesto, además de estar colaborando con nosotros, con Mindalia, estáis haciendo que esta información, que este contenido llegue a más personas en todo el mundo. También, por otro lado, recordaros que si queréis participar de un modo activo en esta conferencia, lo podéis hacer a través del chat, perdón, del chat que aparece en vuestra pantalla. ¿Cómo podéis formular las preguntas? Pues muy sencillo, simplemente debéis poner la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos estáis viendo y a continuación podéis formular la pregunta en cuestión que finalmente le vamos a trasladar a nuestra invitada. Ella es Maite García Hidalgo y viene a ofrecernos una charla titulada ¿Qué ves en el espejo de tu vida? Vamos a saludarla, vamos a darle paso. Hola, ¿qué tal, Maite? Hola Laura, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues encantada de que estés aquí con nosotros en Mindalia y te cedo la palabra, nos disponemos a escucharte. Gracias. Ante todo, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que estáis ahí al otro lado escuchando y siguiendo esta conferencia. Y por supuesto, muchísimas gracias a Mindalia por esta oportunidad que nos brinda de poder compartir este espacio donde podemos, pues bueno, aportar un granito de arena más para el crecimiento y la sanación de las personas y del mundo, de nuestro mundo, que no cabe duda que es el reflejo de todas las personas que lo formamos. Y bueno, sin más dilación, vamos a empezar a tratar este tema que parece algo simple, parece un poco cuento o tontería, pero realmente el tema del reflejo, del espejo de nuestra vida es un tema muy importante. Es complejo y además eh, es imprescindible y es fundamental que lo entendamos y que lo asimilemos, porque partiendo de ahí, de esa base, es donde empieza todo. Cuando somos capaces de admitir y cuando somos capaces de ver que todo lo que estamos viendo fuera, todo lo que se refleja enfrente nuestro, es precisamente porque nosotros lo proyectamos, es ahí donde ya podemos empezar nuestra evolución, donde podemos empezar nuestro cambio. ¿Por qué digo que es un tema complejo? Porque en un principio es complicado, es un poco duro, dependiendo de la circunstancia de las personas, aceptar y entender que todas las circunstancias y que todo lo que forma parte de nuestra realidad, sea lo que sea, es algo que nosotros mismos creamos, que nosotros mismos estamos proyectando desde nuestro interior. Da igual que sea un tema, un problema de salud, da igual que sea un problema económico, da igual la circunstancia de la vida por la cual estemos atravesando o estés atravesando en este momento. En el momento que tú eres capaz de reconocer y aceptar que es un reflejo de ti, es un reflejo de tu interior, en ese momento es el punto de inflexión donde estás preparado y donde podrás empezar a cambiar y a ver la vida desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva totalmente contraria a la que realmente nos han enseñado. Reflejamos y por qué proyectamos nuestro interior hacia afuera, porque todo depende de nuestro nivel vibracional. Según en el nivel de vibración que estemos, es lo que vamos a expandir,
es lo que vamos a transmitir. Por eso es muy importante que fijemos el foco y que estemos pendientes de nosotros. Tenemos que asimilar y tenemos que empezar a cambiar conceptos y tenemos que empezar a cambiar perspectivas y formas de ver y de afrontar la vida y las circunstancias. Porque tenemos que empezar a fijar nuestra atención, a poner el foco, es lo más importante que tenemos. No os quepa la menor duda. Tenemos que empezar ya a dejar de pensar en los demás, a querer arreglarle la vida a los demás y a querer cambiar a los demás. La solución y las respuestas no están ahí. La solución y las respuestas están en nosotros. Pero como he dicho al principio, para eso tenemos que empezar a admitir que nosotros somos los responsables y somos los que reflejamos. Ese es precisamente el espejo de nuestra vida. Es lo que nos está mostrando aquello que no nos gusta, aquello que no está bien. Y nos está dando la oportunidad de cambiarlo. ¿Cómo se puede cambiar? Es muy sencillo. Como os digo, en el momento que somos capaces de admitir que única y exclusivamente nosotros somos los responsables de lo que ocurre fuera nuestro, mirad, en Ho'oponopono una de las bases es que fuera de nosotros no hay nada. Con lo cual, si fuera de nosotros no hay nada, no puede haber nada ni nadie que nos haga daño, ni que nos haga nada. Fuera de nosotros solamente hay lo que nosotros proyectamos, creamos, y la realidad y las circunstancias que nosotros queremos tener enfrente. Vamos a poner un ejemplo. Cuando tú estás ante una persona que te hace sentir mal, una persona que te provoca un problema, una inquietud, una persona que viene, que entendemos ahora en una situación negativa, a provocar, a crearte un conflicto, tenemos dos opciones de tratar ese hecho, esa realidad. Podemos tratarla desde nuestra forma que lo haríamos habitualmente, que es desde el temor, desde el miedo. En tal caso, estamos viendo reflejada en esa persona alguien que nos viene a invadir, alguien que nos viene a dañar, alguien que nos enfrenta, que nos incomoda, que nos viene a hacer daño. Esa es la perspectiva desde el miedo, desde nuestra forma habitual de vivir, desde el punto que nos han enseñado. Ahora, si esa misma circunstancia, esa persona, lo vemos desde la perspectiva del amor, a ti mismo, no a nadie ni a nada externo. O sea, tenemos que tener muy claro que siempre que hablamos, me da igual que sea amor, temor, de la circunstancia que sea, de la forma que sea de vivir, a uno mismo. Tenemos que empezar a incorporar y tenemos que empezar a asimilar que somos únicos, que somos lo más importante y que el centro somos nosotros y que todo lo demás gira en torno a nosotros. No somos nosotros los que giramos alrededor del mundo. Entonces, cuando esa misma circunstancia la vemos desde la perspectiva del amor, vamos a ver a esa persona no como alguien amenazante, no como alguien que nos viene a hacer daño, sino todo lo contrario. Es precisamente ese espejo que nos está reflejando aquello que hay en nosotros mismos que nos molesta. Ahí es donde viene la parte complicada y la parte dura. Estamos habituados, estamos acostumbrados a que cuando hay una persona que nos hace algo que nosotros entendemos como algo amenazante, algo que nos va a hacer daño, que nos provoca, que nos duele, resulta, no a nosotros como tal, es nuestro ego realmente, nuestro ego y nuestro intelecto son los que nos hacen ver las cosas desde diferentes puntos de vista. Pues en ese momento, nuestro ego es
impasible, o sea, no nos va a dejar ver a esa persona como algo positivo. De ahí la importancia de ser conscientes y poder controlar ese ego y ese intelecto, porque realmente son los que no nos dejan ver la verdadera realidad. Ellos son los que van a identificar a esa persona como algo negativo, algo malo para nosotros. Es todo lo contrario. Y como estaba diciendo, desde el punto de vista, desde el amor, esa persona va a ser una oportunidad, que nos está mostrando que algo en nosotros tenemos que cambiar. Y justo lo que te moleste de esa persona, justo lo que esa persona sea que esté haciendo y que para ti es justamente lo que tienes que buscar dentro de ti y lo que tienes que cambiar en ti primero. Ese reflejo, ese espejo que vemos en la vida es algo necesario. Es la única forma que tenemos de ver lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que modificar en nosotros. Lo que pasa es que nos han enseñado a verlo desde un punto de vista muy diferente. ¿Por qué? Porque una persona actuando desde el miedo es una persona controlable, es una persona paralizada. De ahí que estemos continuamente actuando en automático. Eso es actuar en automático. El estar continuamente haciendo caso a todos los pensamientos que nos trae nuestro intelecto y a todas las sensaciones que nos hace sentir nuestro ego. Realmente, el ego es el personaje. Para mí, es el personaje que cada uno interpretamos en este plano. Es una forma que tenemos como de defendernos, nuestra máscara social, para encajar en la sociedad, para podernos defender dentro de la sociedad, para ser aceptados dentro de la sociedad. Porque nos han enseñado a vivir con esas normas, con esas reglas. Tenemos que respetar unos ciertos cánones, unas ciertas reglas, digamos, para encajar, ¿tío? Y para que no nos señalen con el dedo. Y así es como vivimos. Pero eso es vivir desde el miedo. ¿Por qué? Porque nos han dicho que si nos salimos de ese camino, en el momento que pones un pie fuera, las cosas bien. Pero no las estás haciendo bien, ¿para quién? Desde el criterio de quién. Tenemos que partir de la base que cada persona somos totalmente distintas. No hay dos personas iguales en este mundo. Con lo cual, la perspectiva de la vida sobre cualquier hecho es totalmente distinta. No, eso no quiere decir que mi perspectiva, mi realidad, sea mala y la de otra persona sea la buena. No, son todas buenas. Andar mi camino. Yo tengo que aprender mi propia lección. Y para aprender mi lección, tengo mis vivencias. Tengo que tener mis propias luces y mis propias sombras. Y voy a identificar cualquier acontecimiento desde eso, desde mi perspectiva, porque todo va a depender del bagaje que lleve. Lo va a ver desde otra perspectiva y desde otro punto totalmente distinto. Pero eso no quiere decir que sea malo, porque sea diferente al mío. ¿Qué ocurre? Que cuando nos enfrentamos a alguien, precisamente pues que nos viene a incomodar, que empieza una discusión, por ejemplo, ¿qué es una discusión? En una discusión nunca, jamás vamos a solucionar ningún conflicto. Nunca, jamás se va a solucionar ningún problema. Nunca se va a llegar a un entendimiento. Lo único que vamos a conseguir es
crear más conflicto. ¿Por qué? Porque independientemente, cada parte va a querer quedar por encima, va a querer tener la última palabra y cree estar en posesión de la razón y de la verdad absoluta. Y eso no es cierto. Por eso en las discusiones nunca se va a solucionar nada, porque nadie va a dar su brazo a torcer, porque yo voy a intentar imponer mi verdad, mi punto de vista, porque yo creo que es el bueno, es el que vale. Y la otra persona está en el mismo convencimiento, con lo cual lo único que vamos a conseguir es chocar y un malestar continuo. Pero ¿qué ocurre? Si yo entro, reacciono y formo parte de esa discusión, aparte de no solucionar y no llegar a ningún entendimiento, quien estoy dañando es a mí mismo. Porque realmente esa persona me está mostrando que ese conflicto tener conmigo, ese conflicto realmente lo tengo yo en mi interior conmigo misma. Y si en vez de reaccionar, entrar en una discusión y empezar, pues eso, a discutir y a querer imponer, si en lugar de eso guardo silencio, miro hacia mí, hacia mi interior e intento buscar en qué punto de mí tengo ese conflicto, os puedo asegurar que el reflejo que voy a expandir fuera no va a tener nada que ver. Para esto también tenemos que ser conscientes que no reaccionar ante una discusión, no reaccionar ante ya no un hecho, porque a lo mejor cuando se trata de circunstancias, de hechos, nuestra actuación es distinta, pero ante todo y sobre todo cuando se trata de personas. Ahí es donde más nos cuesta aguantar esa reacción. Pero no quiere decir que si no reaccionas, que si no formas parte de esa discusión, seas ni más ni menos que nadie. Es más, eres mucho más, no mejor ni peor persona, no quiero decir eso, sino estás mucho más evolucionado, eres mucho más consciente. Eso quiere decir que estás en tu centro, que has llegado a conseguir tu equilibrio y que realmente estás mirando por ti. Es lo que se va a reflejar en tu realidad. Para mí la realidad, yo normalmente me gusta mucho compararla con un cuadro. Me gustan mucho los cuadros. Soy muy mala pintora, no se me da nada bien, pero entonces yo hago la comparativa de que tu vida es tu cuadro. Tienes un lienzo en blanco y tú empiezas a pintar. Digamos que lo que tú estás reflejando en ese cuadro es tu realidad, es lo que tienes enfrente. Si tú eres una persona que vive desde el miedo, como habitualmente, como nos han enseñado y como estamos todos acostumbrados a vivir, lo que vas a reflejar en ese cuadro es precisamente ese miedo, esa, esa escasez, eh, esas escasas posibilidades. Va a estar todo muy... no va a haber muchas posibilidades, va a estar todo muy cerrado, porque solamente vamos a ver un camino. Y solamente estamos atentos, vuelvo a repetir, a nuestro ego y a nuestro intelecto, que tiene una mínima parte de toda la información. Y que nuestro intelecto no contemple o no sea capaz o desconozca, quiere decir que no existan. Por eso tenemos que dejar de pensar que somos realmente tan sabios, que sabemos tanto.
no es así. Entonces, cuando estamos pintando ese cuadro, si los colores que le estás dando al cuadro, si la escena que estás dibujando no te gusta, es simple, se borra y se hace de nuevo, o se cambia de lienzo y se empieza un lienzo nuevo. Porque aquí a este plano hemos venido a aprender. Y precisamente lo que tenemos que aprender es que el centro de nuestra existencia, el centro de nuestra vida somos nosotros mismos. Y eso no es ser egoísta. Tenemos que empezar a quitarnos ya ciertos mitos, ciertas creencias que no nos llevan a ningún sitio. Yo creo que ya nos podemos dar cuenta de que esto no funciona así, de que realmente no llegamos a ningún lado, que estamos siempre en el mismo punto. Precisamente eso, no te das cuenta que ese espejo que tienes enfrente te está mostrando siempre lo mismo. Si te paras realmente a observarlo y si empiezas, eres honesto contigo mismo y empiezas a recordar de vida, te darás cuenta que todos tus problemas se repiten una y otra vez. ¿Entiendo? Mientras nosotros estemos vibrando en ese nivel energético. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar nuestro nivel vibracional? Cambiar, pero cambiar nosotros. No podemos pretender cambiar a los demás. No está ahí la solución. El reflejo que yo veo enfrente mío, mi realidad, no va a cambiar si yo intento cambiar a las personas que forman parte de ella. Ahí no va a cambiar ese reflejo que me está mostrando el espejo. Porque yo no puedo cambiar a nadie, igual que nadie me puede cambiar a mí. Mirad, es muy habitual y tenemos muy incorporado, sobre todo en las relaciones de pareja, las relaciones con los hijos también, que a esas personas es a las que más les solemos entregar la responsabilidad. Estamos esperando que esas personas actúen de forma que nos hagan sentir felices. Pero ojo, nosotros sabemos exactamente qué es lo que queremos que hagan y cómo queremos que sean para que nosotros, en teoría, nos sintamos felices y nos sintamos bien. Estamos esperando que ellos, por intuición, hagan las cosas que nosotros estamos esperando. ¿Qué ocurre? Cuando no actúan tal como nosotros esperamos, viene la decepción, viene el sufrimiento, viene el conflicto. En ese punto, aún así somos capaces de verlos como culpables. O sea, aún así, tenemos la capacidad de ver que ellos son los culpables de nuestra infelicidad, de nuestro malestar. Aún no nos hemos dado cuenta que esto no funciona así. Todo lo que tú quieras tener en tu vida, quieras sentir, te lo tienes que proporcionar tú primero. Si tú no eres capaz de proporcionártelo, nadie te lo va a dar. Cuando entregamos esa responsabilidad a los hijos, a la familia, a los amigos, es para intentar que sean ellos los que nos llenen esos vacíos. Les estamos entregando nuestro poder y nadie va a hacer nada por nosotros, como hemos hecho antes. Por eso os decía, siempre nos han enseñado que pensar en ti primero es un acto de egoísmo. Yo os asegurar, a fecha de hoy, porque así lo he vivido,
y porque así lo he comprendido. Es como en mi día a día lo veo, que precisamente el mayor acto de egoísmo antes por los demás que por ti mismo. Posiblemente alguien se lleve las manos a la cabeza. No es la primera vez que me pasa, pero ahora os lo voy a explicar. Primero, por mi bienestar. Eso es lo que voy a reflejar. Eso es lo que me va a mostrar mi espejo. Y eso quiere decir que las personas de esa realidad van a estar bien. Porque ese bienestar, esa felicidad y esa paz que yo veo desde donde yo va a ser extensible a toda mi realidad. En realidad son todas las circunstancias, personas y cosas que forman parte, porque yo las voy colocando ahí. Entonces, si yo estoy bien, esas zonas me van a mostrar precisamente, y ellos también van a estar bien. Si yo miro antes por ellos que por mí, y yo no estoy bien, en realidad no va a estar bien. Forman parte de ella. Bien porque ellas, o simplemente por estar, por formar parte de mi vida, conflictos. Y no tengo que buscar ningún ejemplo fuera, porque el ejemplo lo tengo en mí. Cuando estaba bien, cuando yo caí, precisamente por olvidarme de mí misma, anulada totalmente, y por considerar siempre que lo más importante, que antes que yo estaban los demás, llegué al punto de no estar bien. Nadie de las personas de mi familia que me importan estaban bien. De aprender, me di cuenta y empecé a mirar por mí primero. Cuando yo estoy bien y cuando conseguí asimilar y cuando conseguí incorporar y ponerlos en práctica, las personas que me importan, las personas que forman parte de mi realidad, evidentemente, y su aprendizaje, eso siempre existe. Y yo sigo mi camino y mi aprendizaje. Persona normal y corriente como todo el mundo, he venido aquí a aprender y mientras esté aquí, aquí estamos para aprender. No termina nunca. Esto no es una cosa que dices, voy a hacer un máster de 2 años, aquí no hay títulos. Esto es un aprendizaje de vida. El aprendizaje es continuo. Pero bien es cierto que el aprendizaje no entiende de sufrimiento. El aprendizaje no es sufrir. Y aquí no hemos venido a sufrir. Nuestra perspectiva, las cosas desde otro punto de vista. Y cuando empezamos a hacer las cosas de una forma diferente, nos damos cuenta que realmente el sufrimiento, el dolor, es producto de nuestro intelecto y de nuestro ego. Empieza el sufrimiento. Carencias porque las primeras carencias están en nuestro intelecto. En cambio, nos cuenta todas las historias, todos los cuentos. Un sentido. Pero ahora, yo creo que a estas alturas del mundo, o la mayoría de las personas, ya sabemos que hay algo, hay una forma diferente de hacer las cosas.
sea. Esto también muchas veces en los talleres, que porque hay tantas formas, tantas diferentes de poder hacer las cosas de diferente manera. Y es lo mismo, porque estamos muchas diferentes. Y precisamente lo que a mí bien o me puedo sentir más cómoda, otra persona. Entonces todo el mundo tiene que tener su oportunidad y todo el mundo tiene que tener una opción. Todas son buenas. Como he dicho antes, no hay nada, cada persona de vista distinto y cada persona se sentirá mejor o peor con diferentes cosas, pero no quiere decir no me siento identificada con algo, eso sea malo. No, no lo comparto, no conecto con aprendizaje, con esa enseñanza. Para poder elegir, nos identificamos con una. Cuando ya intuimos que algo no estamos haciendo bien y que verdaderamente debemos cambiar, solo con pensarlo no es suficiente. Ese punto, aunque no estemos en el total convencimiento, lo importante es hacer algo, sea lo que sea. Siempre digo, aunque solamente sea por curiosidad de decir, bueno, voy a ver qué pasa. Si lo que he hecho hasta ahora no me ha servido, porque evidentemente si estoy insatisfecho, si estoy dentro del sufrimiento, no ha servido, pues, ¿qué más me da? Hacer las cosas de una forma distinta, total, por ver si pasa. En el sufrimiento ya estoy, en el miedo ya estoy. Pues voy a intentar, a ver si puedo salir de ahí. Pero eso es lo que nos cuesta. Nos da como pereza y nos da también como miedo enfrentarnos a nosotros mismos. Porque hay un momento en que tú mismo te vas a hacer reproches. Que no hay que hacerlo. Pero volvemos a lo mismo, nuestro ego, nuestro intelecto están ahí para no dejarnos levantar cabeza, para recordarnos continuamente lo mal que estamos y lo mal que está todo. Pero somos capaces de aprender a controlarlos, que se aprende y se puede. Es un entrenamiento. Yo lo llamo, es el entrenamiento. ¿Cómo es un entrenamiento? Tú cuando vas al gimnasio, a un gimnasio a entrenarte, la primera semana es horrorosa. Con dolores, con agujetas, con malestar, con pereza, con de todo. Pero si tú vas superando todo eso, el fin que te ha llevado al gimnasio te, te hace esforzarte cada día y te hace intentarlo, al final obtienes tus resultados. Pero eso conlleva una trayectoria y un entrenamiento, un día a día. Pues esto es lo mismo. Yo no puedo asistir a un curso, a una conferencia, a una charla, salgo eufórico y digo, ya, lo voy a hacer. Y yo voy a solucionar mi vida ya. No, lleva un tiempo. Lo único que sí, hay que ponerse a hacerlo. Es necesario empezar a hacer las cosas de diferente forma, las posibilidades. Hay que creer para ver las cosas. Que primero ve, no, hay que confiar, pero confiar en uno mismo. Te tienes que descubrir y te tienes que centrar en ti. Vuelvo a repetir, como principio, quita tu foco y tu atención. Eso no es lo que has venido a hacer a este plano. No podemos solucionarle la vida a nadie.
Pero es que la mayoría de las veces no es que queramos solucionársela, simplemente es que por comparación, porque nuestro intelecto funciona por comparación y está continuamente comparándonos con todo el resto, eso es lo que trae los conflictos y los problemas. Eso es lo que trae todos los juicios y las etiquetas que estamos acostumbrados a utilizar. Eso es lo que nos dice esto es bueno, esto es malo, esto es peor, esto es mejor, no vales para nada, más tonto. Pero no nos damos cuenta que eso solamente es fruto de nuestro intelecto, de que no nos lleva a ningún sitio, vuelvo a repetir, el mismo punto, que pasa el tiempo y continuamos viendo el mismo reflejo enfrente nuestro, que es lo que nos han enseñado, que el sistema de pensamientos del mundo, el que nos ha enseñado, el que mueve el mundo, y si no aprendemos a controlar el ego, estamos en el sufrimiento. El ego nos lleva al sufrimiento y nos lleva al miedo. Realidad. Esa es la película y la historia de nuestra cabeza. Pero esa película realmente la tenemos que contar nosotros. No tenemos que escuchar lo que la vocecita incansable las 24 horas del día diciéndonos y hablándonos nos dice. Porque no sabe toda la realidad. No conoce todas las opciones ni todas las posibilidades. Por supuesto que en el momento que tú decides cambiar y decides hacer las cosas de otra forma, tu mente y tu ego te van a intentar llevar a, a que abandones, a que continúes como hasta el momento, a que no salgas de tu zona de confort. No te rindas, no les permitas que controlen tu vida. Tu vida la tienes que controlar tú. Y si quieres cambiar ese reflejo que te muestra el espejo de tu vida, tienes que empezar a cambiar ese reflejo dentro, porque eres tú quien lo proyecta. Que estés atravesando. Si es una enfermedad, da lo mismo. Todo lo que te esté ocurriendo es el reflejo de ti. Y es lo que ese espejo, ese escaparate que tienes enfrente te está mostrando. Y ese espejo y ese escaparate no es nada más ni nada menos que tu propia vida. Eso es la vida. Y todas esas circunstancias y todas esas escenas que tú quieras vivir en tu vida, las tienes que proyectar desde tu interior. Y para que el proyector proyecte esas escenas que quieres, tú las tienes que crear. Y las tienes que crear dentro de ti. Y eso es lo que vamos a reflejar. Y es con lo que vamos a contribuir también al mundo. Porque el mundo está como está, porque es el reflejo también de las personas. Cada uno, en nuestra parcela, tenemos nuestro espejo, nuestra vida. Pero todos estamos conectados. Esto ya lo sabemos también. Ho'oponopono nos lo enseña también. Que no somos individuales, no vamos por libre. Todos tenemos una conexión y todos estamos conectados. Entonces, si yo proyecto hacia mi realidad, si yo proyecto en mi espejo negatividad, es lo que estoy trasladando fuera. Y la negatividad y los reflejos de muchas personas contribuyen a lo que vemos reflejado en el mundo.
Que el mundo esté como está, que las cosas sean como sean, no es culpa de nadie. No es culpa ni de los políticos, ni de los que mandan, ni de los que no mandan, ni de los que hacen, ni de los que dejan hacer, ni de los ricos, ni de los pobres. Es responsabilidad de todas y cada una de las personas que formamos parte de ese mundo. Y si yo enfoco mi atención en mí, miro hacia mi interior y pongo mi atención y mi esfuerzo en cambiar mi vida, en sanar, en crecer y en aprender, y eso es lo que proyecto y reflejo fuera, entre todos, lo que proyectamos y lo que reflejamos en el mundo, también sería diferente. ¿Dónde está el problema? En que estamos enfocados, en que estamos empeñados en buscar culpables. No queremos asumir nuestra responsabilidad de vida, de cada uno, no la responsabilidad de lo que ocurre, de lo que le ocurre a los demás, no. La responsabilidad de nuestra propia vida de cada uno. Si cada uno fuésemos responsables de nuestra propia vida, os puedo asegurar que la realidad externa, la película, sería muy diferente. Entonces, tenemos que empezar a cambiar por ahí, a desviar la atención de los demás, a dejar de comparar. Todos somos perfectos tal y como somos en este momento. Y si somos así ahora, es porque es lo correcto y perfecto para nosotros. Y así nos tenemos que aceptar. Pero en el momento que nos comparamos, es cuando empezamos a estar insatisfechos, es cuando empezamos a querer cambiarnos, a que no nos gustamos como nos vemos, porque somos más altos, más bajos, más gordos, más finos, rubios, morenos. Siempre tenemos un pero que no nos gusta. Pero es porque tenemos nuestra atención fijada en lo fuera, en lo de fuera. Y no es ahí donde vamos a encontrar felicidad. No es ahí donde vamos a cambiar nuestra vida a mejor. Es aquí, dentro de nosotros. Y ahí es donde nos tenemos que fijar. Y si queremos cambiar ese reflejo, si queremos que en ese espejo se muestre precisamente lo que nos gusta, lo que queremos, tenemos que cambiar el proyector. Tenemos que cambiar esa imagen que estamos poniendo ante el espejo. Solamente párate, párate un momento cada día y analiza individual, no la del vecino, ni la del amigo, ni la del padre, ni la del hijo, ni la de la madre, la tuya. Y analiza lo que no te gusta de ella. Y eso es lo que tienes que cambiar en ti. Utilízalo como una herramienta positiva, no como algo negativo. Y realmente no tengas miedo a mirar ese espejo. No cierres los ojos y no desvíes la vista hacia otro sitio. Porque de ahí va a depender que estés bien o que estés mal. Que vivas desde el amor y que puedas crear continuamente situaciones que te lleven a ese estado, o que vivas desde el miedo y de igual manera la vida te va a traer situaciones que vas a vivir en ese estado. ¿Por qué? Porque es el que estás vibrando y es el que estás proyectando. Entonces, utiliza ese espejo de tu vida como un termómetro para saber por dónde lo haces bien y por dónde lo haces mal. Y cuando veas algo que te daña, que no te gusta, ten claro y ten el convencimiento de que eso lo tienes que cambiar en ti. Que no consiste en cambiar
lo ves fuera. Las personas no consiste en cambiar el color de las cosas, ni el lugar. Consiste en que cambies tú. Ahí es donde está el secreto. Por eso os digo que, de verdad, intentéis centrar la atención en vosotros mismos. Vamos a empezar a hacer las cosas de diferente forma desde ese punto. Y vamos a empezar a dejar de fijarnos en la vida de los demás. Ese es el primer paso y es un paso muy importante. Y es el paso que te va a ayudar a abrirte a todas las posibilidades y que te va a predisponer a que realmente puedas ver que lo que tú creas es lo que vas a ver reflejado. Pero lo que tú creas desde dentro. Y no hay nada más importante. Es ser egoísta. Simplemente es contribuir a un mundo mejor y a una vida mejor para ti y para todos los demás. Bueno, Laura, si te parece, podemos pasar al turno de preguntas, si es que hay alguna pregunta o alguien que quiera hacer alguna consulta. Claro que sí. Gracias en primer lugar por todo lo que has compartido con nosotros. Antes de pasar a las preguntas, es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene dos objetivos fundamentales. Uno, difundir conocimiento humano y dos, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Una forma importante de colaborar con nosotros, con Mindalia, es suscribiéndote al canal de YouTube de Mindalia, porque con este pequeño gesto estás haciendo que YouTube comparta nuestro contenido con más personas en todo el mundo. También, por otro lado, si crees que tienes un conocimiento que ofrecer, si crees que tienes una experiencia de vida que podrías compartir aquí con nosotros en Mindalia, lo podríamos hacer a través de una conferencia o de alguna entrevista. Así que si te interesa, métete en mindaliatelevisión.com. Hay una pestañita en la esquina superior derecha que pone colabora. Pinchas sobre esa pestaña, verás que hay diferentes opciones. Pinchas sobre la opción ofrecer conferencias y nos vamos a poner en contacto contigo. Y ahora sí, vamos a continuar con Maite García, que nos va a responder a todas las preguntas que se están generando ahora mismo en el chat. Vamos a empezar. Bien, pues nos dice María desde Argentina, ¿qué espeja un drogadicto en mi vida? A ver, realmente un drogadicto, una persona que tiene dependencia de sustancias en tu vida, no dice nada siempre y cuando tú no te involucres en eso. Es un aprendizaje de vida para esa persona en sí, no para ti. El problema con las sustancias, el problema con la droga, no es un aprendizaje tuyo, es un aprendizaje de esa persona. Y esa persona, si forma parte de tu realidad, si está en tu vida, quizá para que puedas contribuir a hacer un poco de guía, hacer un poco de reflejo para él, para esa persona, no en sí para ti. Si esa persona está creando un conflicto en tu vida, si realmente esa persona te está molestando o está haciendo que tú te sientas no por su aprendizaje. Cada uno tenemos nuestro aprendizaje, cada uno tenemos nuestras lecciones de vida y cada uno tenemos que vivir nuestras circunstancias, sean las que sean. En este caso, si es una persona que tiene problemas de droga, en otros casos puede ser una persona con una enfermedad. Tú, a lo mejor, si es una persona que forma parte de tu vida, a la que te importa, evidentemente tú no quieres verla en esa circunstancia, pero es que esa persona tiene que aprender su lección. Y tú tienes que estar ahí, si es de tu entorno, y vuelvo a repetir, si es de las personas que realmente te importan, tú tienes que estar ahí solo en ese camino, como un apoyo en un momento dado que él pueda necesitar, esa persona pueda necesitar, pero en ningún momento para intentar cambiar su lección de vida. Él tiene que tener, esa persona tiene que tener su aprendizaje y tú tienes que tener el tuyo. A lo mejor el tuyo es
un conflicto interno que tú tengas contigo misma y que esa persona te está mostrando ese conflicto, pero no porque en sí sea un problema de drogas. O, como te vuelvo a repetir, si esa persona realmente te está molestando, está dañándote, pues a lo mejor tu conflicto es decir hasta aquí. Que muchas veces nos pasa eso. En el momento que empezamos a vivir desde el amor a nosotros mismos, en el momento que empezamos a vivir por y para nosotros, una de las cosas que nos resulta más difícil es aprender y empezar a decir no. Empezar a decir hasta aquí. A cualquier cosa, a cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque ya no estamos haciendo las cosas, ni estamos viviendo por los demás, ni para los demás. No son los demás, somos nosotros. Que tenemos que decir no. Hasta ahora, realmente queríamos decir no, pero bueno, por lo que fueran a pensar, por si se enfadan conmigo, porque qué van a decir, aunque queríamos decir no, actuábamos de cierta forma porque sabíamos que era lo que ellos estaban esperando. Es lo que esas otras personas esperan de nosotros. En el momento que actúas desde el amor a ti mismo, desde el momento que empiezas a vivir por y para ti, hay circunstancias en las que tienes que decir no. No, porque no quiero. Y también te voy a decir algo. No tengas ningún miedo. Porque cuando ese no se dice desde el amor, se dice sin ánimo de dañar a nadie, simplemente porque es tu sentir, porque es lo que tú quieres y deseas, te puedo asegurar que eso no le hace daño a nadie. Sí que es cierto que al principio las personas que están en tu entorno se sorprenden un poco, pero simplemente se sorprende por tu cambio de actuación, porque no están acostumbrados a que actúes de una determinada manera. Entonces, cuando tú empiezas a hacer las cosas de diferente forma, evidentemente se sorprenden, pero poco a poco se van habituando. Y te digo, no tengas miedo, porque eso no va a provocar dolor, ni va a dañar a nadie. Y si esa persona que está en este momento formando parte de tu realidad, desconozco exactamente cuál es la situación ni cuál es tu conexión con esa persona, pero en términos generales lo único que te puedo decir es que si esa persona te está provocando una molestia, simplemente aprende a decir no. Y deja que esa persona continúe con su aprendizaje. Te vuelvo a repetir, cada uno tenemos nuestra lección y para aprender la lección tenemos que pasar por determinadas vivencias. Y cada persona despierta y evoluciona cuando llega su momento. Entonces, cuando vamos cambiando y vamos elevando nuestro nivel y vamos aprendiendo y viendo las cosas de otra forma, sí que es cierto que en el camino, evidentemente, hay personas que no van a tu mismo ritmo, pero hay que respetarlo. Y lo mejor que puedes hacer y como mejor puedes contribuir es simplemente acompañándolas en el camino, simplemente acompañándolas, no intentes cambiarlas, acompáñalas. Y si en un momento puedes servirles de apoyo y es tu deseo y es tu sentir, actúa como tal, pero de apoyo, no para cambiarles nada. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar con Lupita Morales desde México. ¿Qué herramientas me ayudarían a identificar áreas de oportunidad en mi espejo? A ver, áreas de oportunidad, no sé exactamente a qué te refieres, a qué áreas de oportunidad te puedes estar refiriendo. Lo que sí te puedo decir es que, a ver, en el momento que empezamos a cambiar la perspectiva de vida, en el momento que empezamos a centrarnos, que llegamos a conseguir un cierto equilibrio, cuando empezamos a hacer las cosas de diferente manera, poco a poco llegamos a un cierto equilibrio y eso lo vas a notar porque te encuentras tranquila. Muchas veces incluso te preguntarás, a mí me ha pasado. Yo cuando empecé con todo esto y cuando estaba en mi propio camino de sanación, había momentos en que yo decía, pero vamos a ver, Maite, ¿cómo puedes estar tan tranquila con lo que tienes encima?
porque yo misma no me lo creía. O sea, no me podía creer que me sintiese tranquila cuando, claro, a ver, había vivido mucho tiempo, durante años, mi vida era un caos, pero por tiempo me sentía en paz, me sentía tranquila. Y había momentos que hasta yo misma me sorprendía. Entonces, te quiero decir con esto, que en el momento que empiezas a cambiar y haces cosas de diferente forma, cuando consigues ese pequeño equilibrio, sí que es cierto que estás como más despierto, como más pendiente, precisamente porque ese entrenamiento que os hablaba en la conferencia te lleva a que estés atenta, ¿vale? Eh, estamos muy dispersos. Yo digo que vamos por la vida de puntillas, no centramos nada. Ya os digo, lo único es que estamos continuamente haciendo comparaciones y comparándonos con los demás y fijándonos en lo que tienen o no tienen, lo que hacen o dejan de hacer, en el que se porta bien, el que se porta mal, etc, etc. Pero cuando tú cambias esa perspectiva, cuando tú te empiezas a centrar y cuando tú empiezas tu entrenamiento, te vas acostumbrando a concretar tu atención, a fijarte en las cosas. Entonces sí que es cierto que todas esas posibilidades y esos cambios que se van produciendo, te vas dando cuenta, si es a eso a lo que te refieres. Yo te vuelvo a repetir, cuando tú cambias desde dentro y todo lo que reflejas en tu espejo cambia. No sé si te referirás a esto, pero igual el ejemplo te puede servir. Vamos a suponer que estoy en un trabajo en el cual pues estoy mal, tampoco y, en fin, no es el trabajo que yo quiero hacer, estoy a disgusto y no estoy bien. Y cambio mi perspectiva y empiezo a actuar de una forma distinta. Y realmente empiezo, para mí, trabajo, se me van a presentar otras oportunidades. Y eso te lo puedo asegurar. Y lo puedo asegurar al 100% porque esto no son cosas que yo estudié y he aprendido y ahora las cuento, no. Transmitir lo que yo os cuento y las vivencias es siempre desde mi propia experiencia de vida, siempre lo digo. Por supuesto, yo he tenido un aprendizaje, unas enseñanzas, he adquirido unos conocimientos, pero lo que yo intento transmitir es mi propia experiencia de vida, porque esos conocimientos que he adquirido, eso que he aprendido, en la primera persona que lo he aplicado ha sido en mí misma, en mi propia evolución, en mi propio problema, en mi propia vida. Y yo día a día he ido creciendo, evolucionando. O sea, yo no soy más ni menos que nadie. Soy una normal y corriente que todos los días tengo algo que aprender. Y tengo complicadas como todo el mundo. La única diferencia es que a fecha de hoy yo las identifico de una forma distinta a como lo hacía antes. Con lo cual, no tienen el mismo impacto en mi vida. Esa es la diferencia, ¿vale? Porque el, a ver, el crecer, el evolucionar y el hacer las cosas de diferente forma no quiere decir que vas a tener idílica en la que no va a suceder absolutamente nada ya. No, es que no es eso. Simplemente aquí hemos venido a aprender. Estamos en esta vida para aprender y en un proceso de aprendizaje. Y ese aprendizaje es continuo. Ese aprendizaje no termina nunca. Todos los días tenemos que aprender. Simplemente es eso que en estos momentos yo, como otras muchas personas, somos capaces de ver esos conflictos y eso que habitualmente o que anteriormente identificamos como problemas, como algo negativo, en este momento lo identificamos como algo bueno, algo positivo y como una oportunidad. Y eso es lo que hace que nuestra vida haya cambiado y la vivamos de diferente manera. ¿Por qué? Porque el miedo y el sufrimiento han desaparecido. Otra cosa es el dolor y situaciones concretas por las cuales sí que vamos a sentir un dolor y es inevitable. Pero eso es otra cuestión y eso es cuestión de otra conferencia distinta.
Pero el sufrimiento, ese sufrimiento es optativo. El sufrimiento es como si estuviese en una montaña y cada uno cogemos la parte que queremos. Y a eso nadie nos obliga a sufrir. El sufrimiento es una creación de nuestro ego y nuestro intelecto para, eh, para desempeñar ese rol que tenemos en la sociedad, para desempeñar ese disfraz que llevamos puesto para encajar en la sociedad. Y por eso a veces nos tenemos que mostrar con ese sufrimiento para que las personas vean y se apiaden de nosotros, por decirlo de alguna forma. Pero esa no es la realidad. Tenemos que empezar a desechar todo eso, porque eso no es necesario, ni nos aporta nada. Cambias, esas circunstancias cambian y esas oportunidades que te puedan venir en la vida para mejorar en cualquier aspecto, en el trabajo, en lo económico, en las relaciones, esas oportunidades te van a llegar. Ahora bien, que siempre tengas muy claro que tú eres la única persona que tienes libre albedrío y que vas a poder elegir qué oportunidad y qué camino coger. Que si coges el camino de... en esta vida solo tenemos dos opciones, dos caminos, el del amor y el del temor, el del sufrimiento, el del miedo, o el del amor, el del aprendizaje, el del crecimiento. Si tú eliges actuar como hasta ahora, todas las oportunidades que se te presenten, ten por cuenta que no las vas a ver. A fecha de hoy, tenido o que no tengas oportunidades que sean perfectas para ti. Simplemente es que no las identificas porque no te fijas, no las ves. Cuando tú cambias, es cuando las vas a ver y las vas a identificar, pero aún así siempre serás tú quien pueda decidir si aceptarlas o no. Porque a veces las cosas no se nos presentan como nosotros creemos, como nuestra mente nos las dibuja, por lo que he dicho anteriormente en la conferencia, porque nuestra mente no tiene todas las opciones. Nuestra mente no conoce todas las posibilidades, solo una pequeña parte. Entonces, hay veces que se nos presenta algo que nuestra mente lo identifica como algo malo, pero no por nada, sino porque no tiene con qué compararlo. Es desconocido para ella, pero eso no quiere decir que sea malo. Espero haberte podido contestar. No sé muy bien concretamente a qué oportunidades te referías, pero es de mejorar en cualquier aspecto de la vida. Te puedo asegurar que ahora, actualmente, seguramente que las tienes. Simplemente es que no las ves, no las identificas. Que en el momento que tú cambias, sí que las empiezas a ver, pero no porque no quiere decir que ahora no existan, sino simplemente porque tú estás más atenta. Gracias. Bueno, pues vamos a seguir con Trinidad. Nos dice, ¿cómo puede ser que no consigo crear un equipo de trabajo y siempre encuentro quejas y separación? ¿Es que no me doy permiso de ser abundante si tengo oportunidades de generar economía? A ver, estás hablando de crear un equipo de trabajo. Puede ser. A ver, aquí yo las contestaciones que os estoy dando es un poco a nivel genérico porque no tengo conocimiento ni tengo datos concretos de cada caso para poderlo tratar un poco más concreto. Esto, por ejemplo, que me dices que estás intentando crear un grupo de trabajo, a lo mejor es que tienes que empezar por confiar en ti y porque ese equipo de trabajo en este primer momento esté formado solo por ti. Desconozco qué trabajo puede ser, ¿ya? Pero quizá lo que te está diciendo es que tienes primero que confiar en ti, que creerte que tú puedes, que puedes conseguir todo lo que quieras, lo que quieras de verdad, lo que verdaderamente desees, pero no lo que quieras con tu mente. Ojo, lo que quieras desde el corazón. Mirad, esto es algo que es muy común, lo he oído muchas veces, pero yo la primera vez que lo escuché, hace pues como 16 o 17 años, fue a uno de mis primeros maestros que yo tuve.
Y cuando le escuché decir esta frase, al principio dije, no entiendo nada. Pero luego, cuando empiezas a practicarlo, cuando empiezas a hacerlo, lo entiendes. Da un poco de vértigo al principio, pero os puedo asegurar que funciona. Y seguramente lo habréis escuchado a otras personas porque ahora se escucha mucho. Y no es porque se escuche, es que realmente es la forma de actuar, es como hay que hacer las cosas. Cuando tú tengas que tomar una decisión, desde la decisión más simple a la decisión más importante de tu vida, tómala con el corazón, desde el corazón. Escucha a tu corazón y a tu cuerpo y apaga tu mente. No metas la mente porque vas a estropear todo. Entonces, si tú quieres saber que algo que vas a hacer, algún proyecto nuevo que vas a emprender, ya te digo, cualquier decisión que tengas que tomar, pregúntale a tu corazón. Me puedes decir, ¿y eso cómo lo hago? Yo te puedo decir cómo yo empecé. Luego, esto es, os vuelvo a repetir, no es por ser cansada ni nada, soy repetitiva porque son claves que son primordiales y que si empiezas a practicar y las empiezas a entrenar, te van a servir. Es una base muy importante. Entonces, te vuelvo a repetir lo del entrenamiento. Todo en general es un entrenamiento. Vamos a empezar una vida y un camino nuevo. Y para acostumbrarnos, para adaptarnos, para cambiar nuestra rutina diaria, nuestro día a día, e incorporar y crear una rutina nueva, no queda más remedio que entrenarnos. Y a base de repetir y repetir. Entonces, es todo un continuo entrenamiento. Pues esto también. Mira, te sientas tranquilamente en un sitio que esto sí que nadie te moleste, ni televisiones, ni móviles, ni nada de nada. Y simplemente cierras los ojos y a ti mismo tú pregúntate, esa decisión que quieres tomar, algo que quieres cambiar, lo que sea que te preocupe, la decisión que sea que tengas que tomar. Esa primera sensación que tengas de bienestar o de malestar es la que tienes que guiarte. Y apaga la mente. Olvídate, no le dejes hablar, no le permitas que intervenga, porque si interviene te lo pondrá todo patas arriba. Porque empezará a dar vueltas a buscar los pros, los contras y al final todo será negativo y todo será un problema. Y no llegarás a nada. Si tú tienes en mente un proyecto, si es tu ilusión, si de verdad es lo que sientes, lo que vibras, lo que quieres hacer, porque lo deseas, hazlo. Encamínate en esa dirección. No te preocupes del cómo, porque los cómo te irán apareciendo cuando tú estés preparada. Y eso también te lo puedo asegurar. Pero tenemos que tener paciencia, porque lo que queremos es siempre ver las cosas ya, deprisa. O sea, quiero esto y lo quiero conseguir ya, y lo quiero así, y de esta manera, y quiero que sea así, que me llegue mañana y en estas condiciones. No funciona así. Tú pide lo que quieres, pero lo que quieres de verdad, lo que sientes, no lo que piensa o te dice tu cabeza. Y cuando hayas pedido lo que de verdad sientes, simplemente fluye y camina en esa dirección. Fluir no es estarse quieto, cruzado de brazos y esperar que lleguen las cosas. Eso no funciona así y eso no es cierto. Siento mucho decirlo. Fluir es empezar a andar, empezar a dar el primer paso en esa dirección precisamente que quieres y esperar. Simplemente tú quieres llegar de un punto A a un punto B, encamínate en la dirección. Eso no quiere decir que a lo mejor por el camino te vayan a salir desvíos. Cógelo, porque si te sale un desvío es porque hay algo mejor para ti. Confía. Y tú solamente tienes que pedir y tienes que centrarte en que lo correcto y perfecto para ti te llegue. Olvídate de tu cabeza en los cómo. Los cómo y los porqués. Olvídalos. Tu trabajo ni es tu misión. Esa misión y ese trabajo es la que tiene que hacer tu parte sabia. Por duda que todos la tenemos y tú también.
pero tu parte sabia le tienes que dar permiso para que haga. Y para eso tienes que dejar de intervenir. Tú solo pide y haz a distancia. Controla tu intelecto y sobre todo a la hora de tomar una decisión, apágalo. Si referente al tema del equipo, ya te digo, a mí lo que me sugiere es que probablemente ese equipo llegará cuando tú estés preparada. Y a lo mejor ese equipo tiene que empezar a formarse por una persona que eres tú y tienes que reforzar tu confianza y tienes que tener la seguridad de que tú puedes, de que lo que tú desees y lo que tú de verdad quieras es lo que va a ser. Y si realmente necesitas ese equipo de trabajo a tu lado, lo tendrás. Irá llegando cuando sea el momento. Y cuando sea el momento, no quiere decir que sea cuando tú quieras o cuando tú pienses que es el momento. Simplemente empieza el camino, empieza a trabajar, empieza en esa dirección y todo lo que tú necesites para lograrlo se te irá dando. Pero ten paciencia. Ten paciencia y no tengas expectativas. No estés pensando, necesito esto y lo necesito mañana y para esto, para lo otro. No. Empieza a andar. Empieza a andar sin esperar nada. Simplemente en la dirección en la que tú te sientas bien. Y empieza a hacer las cosas solamente porque sí, porque te sientes bien. Porque quieres hacerlo y porque te gusta. Y desde ahí, desde ese punto, todo empezará a llegar. No hagas las cosas por obligación. No hagas las cosas con prisas. No intentes hacer algo porque tienes la necesidad y tienes el apremio de conseguir un ingreso económico. No lo hagas en esas condiciones porque así no lo vas a conseguir. Gracias. Bueno, pues antes de continuar con todas las preguntas que nos están llegando desde países de todo el mundo, quisiera recordarles a todos que si queréis ayudar a alguien a través de nosotros, de Mindalia, lo podéis hacer de un modo muy sencillo. Dale a un me gusta a este vídeo y deja un comentario positivo, porque con este pequeño gesto realmente estás, por un lado, colaborando con nosotros, con Mindalia, pero por otro lado, estás haciendo que esta información llegue a más personas en todo el mundo. Y ahora sí, vamos a continuar ya con las preguntas a Maite García. Bien, pues nos dice Celia desde España. Veo a mi padre como una persona dictatorial y siempre hemos chocado. Siempre he luchado por comportarme diferente a él porque sé que nos parecemos. ¿Cómo sano nuestra relación? Pues esta sí que es fácil. Esa relación la tienes que sanar en ti. Es muy simple. Ese es precisamente de lo que hemos estado hablando hoy en la conferencia. En este momento, tu padre es tu espejo. Mira, las personas que forman parte de nuestra realidad mm, las podemos ver desde dos puntos de vista, ¿vale? Evidentemente es nuestro espejo, es el reflejo de nuestra vida igualmente, pero a las personas tienen dos patrones, pueden tener dos patrones y el patrón va a depender desde el punto de vista que nosotros los veamos, ¿vale? Si los vemos desde la opción del miedo, vamos a ver a esa persona que tenemos enfrente como amenazante. Se llama el patrón del verdugo, ¿vale? Verdugo o maestro. Entonces, digamos que ese espejo que nos está haciendo la persona lo vamos a ver precisamente de forma negativa, como alguien que nos viene a invadir, que nos viene a dañar, que nos está fastidiando la vida y que nos está haciendo las mil perrerías. Si lo vemos desde el camino, desde el amor, ahí lo vamos a ver como un maestro, como ese espejo que nos está reflejando esa carencia y ese problema que tenemos con nosotros mismos. Entonces, fíjate en tu padre y céntrate en lo que te molesta de él, lo que te hace chocar con él. Y eso que te provoca a ti ese malestar es lo que tienes que buscar en ti y corregirlo. Y cuando lo corrijas en ti, se corregirá en él. Porque el problema no es de él, el problema está en ti.
y él estará ahí mostrándotelo hasta que tú lo corrijas, porque en el momento que lo corrijas ya lo has aprendido. Y cuando aprendemos una lección, esa lección no se repite. Cuando corregimos un error, el error desaparece. Entonces, tu padre te está haciendo de espejo y te está mostrando algo que hay en ti y que tienes que cambiar. Y que ese comportamiento que pueda tener tu padre hacia ti, como dices, dictatorial, mira a ver en qué momento tú te comportas así contigo mismo. Porque no es cuestión de carácter ni es cuestión de que choquéis. El choque viene porque lo que él te está mostrando a ti te molesta, pero no te haces responsable de eso. Digamos, lo estás culpando a él y a ti también, a ti misma. Tú estás buscando culpables de por qué esa situación es así. No hay culpables, ¿vale? Vamos a olvidarnos de los culpables y de la culpabilidad. No existe. Hay responsables y todos somos responsables de nuestra vida. Y esa responsabilidad en este caso te corresponde a ti. Y te corresponde mirar hacia ti, hacia tu interior y ver qué es lo que tienes que cambiar. Y ver qué es lo que estás haciendo mal contigo misma. Y te aseguro que cuando lo descubras y lo corrijas en ti, desaparecerá. Y mira, a esto, para que veas la situación, yo hubo un tiempo en que tenía conflictos con mi padre. Siempre había tenido una relación excelente desde que era niña. Y hubo un momento en que era una relación conflictiva. Es más, no podía mantener una conversación con él. Y yo no entendía por qué. Al poco tiempo de esto es cuando caí enferma. Y cuando empecé con mi proceso de cambiar, de aprender cosas nuevas, de hacer cosas distintas, es algo que siempre cuento porque es algo que me impactó. Y como le decía anteriormente a un oyente, como no estamos atentos, no nos damos cuenta de las cosas. Y esto me pasó a mí. No puedo decir en qué momento la relación con mi padre volvió a cambiar y se volvió a estabilizar. Volvió a ser una relación buena, porque yo no me di cuenta, porque estaba tan pendiente de otras cosas, de otros problemas, que no me di cuenta de aquello. Simplemente sé que un día me dije, ¿desde cuándo no discuto con mi padre? ¿Desde cuándo no evito hablar con él? O sea, mi relación con él había vuelto a la normalidad y no me había dado ni cuenta. Pero no cambió él, la que cambié fui yo. Lo que pasa que simplemente no tuve en cuenta. Para mí eso no era un problema, era pues eso, un conflicto con mi padre, que no entendía tampoco por qué, pero bueno, era un conflicto con él. Y en cambio, una de las primeras cosas que se empezó o que se solucionó en mi vida y que se empezó a equilibrar fue esa, la relación con mi padre. Lo único que siento, y siempre lo cuento con esa pequeña pena, es de no haberme dado cuenta en qué momento conseguí que eso cambiara, porque lo conseguí yo, está claro, él no cambió ni hizo nada. Entonces, mi consejo es que mires hacia ti, que descubras qué es realmente lo que te molesta de él, y eso que te molesta de él es lo que tienes que cambiar en ti. Y cuando lo cambies, verás que la relación será perfecta y que todo irá bien, pero no porque tu padre haya cambiado, sino porque la que habrás cambiado eres tú. Gracias. Vamos a continuar con Tere. Dice, ¿qué pasa cuando al hacer el lienzo nuevo va por delante la estabilidad emocional de los hijos? A ver, el tema de los hijos es delicado y es complicado, pero no hay que tratarlos de diferente forma a los demás. Me refiero, mira, yo muchas veces pongo ejemplos de los hijos precisamente porque a las madres es lo que más nos cuesta eh, modificar, ¿vale? La relación
o lo que sentimos hacia nuestros hijos. Por eso, cuando yo digo que hay que mirar por ti primero, en el caso de madre, yo soy madre, y por eso lo puedo decir con tanta seguridad, porque puede que fuese lo que más me costó, porque evidentemente estamos en lo de siempre. A mí y a todo el mundo nos han enseñado que los demás son más importantes que nosotros, son lo primero, pero sobre todo y ante todo los hijos. O sea, los hijos es lo primero en tu vida. Entonces, cuando a mí me dijeron que aún delante de los hijos estaba yo, eso me costó mucho. Pero es lo mismo que con el resto de las personas. Mira, con los hijos la única diferencia que hay es que, digamos, tenemos una conexión más fuerte. Y esto no es por ni machismo, ni feminismo, ni nada parecido, nada que se le parezca, pero sí que es cierto que las madres tenemos una conexión, digamos, interna, espiritual, más fuerte con los hijos que los padres. No, no es otro tipo de cosas, simplemente por la circunstancia que sea, es así. Y una conexión, digamos, espiritual, esto no es nada de que hay que ser espiritual, ni que hay que estar meditando, no. Yo soy una persona muy terrenal, pero sí que es cierto que aprendí que todos tenemos una parte espiritual y otra parte más terrenal, que digo yo. Y que también las dos partes tienen que estar en equilibrio. O sea, no puedes anular tu parte espiritual porque es algo que forma parte de ti y está en ti. Pasa igual que el ego. El ego no es algo que podamos eliminar de nosotros, forma parte de nosotros. Lo único que podemos hacer es controlarlo, aprender a controlarlo. Bien, pues la parte espiritual la tenemos que aceptar. Eso no, el hablar de una parte espiritual no tiene nada que ver ni con religiones, ni con creencias, ni con nada, sino es esa parte interna nuestra que tiene que estar en equilibrio con la parte terrenal para que todo fluya y vaya bien. Todo tiene que ser un equilibrio. Y nada, o sea, no hay nada que anular, sino hay que intentar y hay que conseguir casar todo. Entonces, con los hijos, no tienes que tener miedo a actuar de una determinada manera por dañarlos o no dañarlos. Vuelvo a repetir, que todo lo que se hace desde el amor a uno mismo, por ti y para ti, no va a dañar, no va a provocar dolor en nadie. Entonces, precisamente, si tú quieres mirar por el nivel emocional de tus hijos, por no desequilibrarlos, porque estén bien, lo primero que tienes que mirar es por estar tú bien. En las repercusiones que pueda tener en nadie, ni siquiera en ellos. Porque esas repercusiones que tú ahora mismo ves que puede haber o que piensas son producto de tu intelecto, son producto de tu ego, están condicionadas a toda tu trayectoria, a lo que has vivido, a lo que te han enseñado, a la sociedad, al entorno donde estás. Cuando empiezas a vivir desde ti, desde el amor a ti, desde tu esencia, nada de eso importa. Y cuando tú actúas, vuelvo a repetir, desde el amor, eso no puede dañar a nadie. Puede sorprender en un primer momento, y no lo dudes, te sorprenderá, pero simplemente porque es un cambio en tu forma de actuar, en tu actitud. Y evidentemente, si alguien te conoce y está acostumbrado a que actúas de una determinada forma, se va a sorprender si tú cambias. Pero eso no es dañar, ni es provocar dolor. Eso solamente te va a llevar a que tú estés bien. Igual que he dicho en la conferencia, que todas las personas que forman parte de tu realidad y que realmente te importan van a estar bien, porque eso es lo que vas a reflejar. Te lo puedo asegurar. Y es lo mismo que decía anteriormente, nadie podemos aprender las lecciones de nadie, ni nadie podemos vivir la vida que le corresponde vivir a nadie. Y eso también incluye a los hijos.
¿Es un aprendizaje duro de cara a ellos? Sí. Me refiero a nosotras. A mí como madre. Fue mi aprendizaje más duro. Es lo que más me costó asimilar y lo que más me costó poner en práctica. Tengo que decirlo. No, no puedo engañar ni tengo por qué engañar. Pero es cierto que hay que hacerlo. Y es cierto que cuando lo haces te das cuenta que no estás haciendo nada mal. Mira, yo en mi proceso cuando empecé cambié muchísimas cosas. Y lo último que cambié es eso, precisamente, mi comportamiento y mi forma de ser con mis hijos. Pero precisamente esa parte estaba fuera de tono con todo el resto. No era coherente conmigo misma. Si había conseguido cambiar con todo, tenía que conseguir cambiar con eso. Pero ahí en eso me costó más porque seguía atrapada en mi miedo. En el miedo a qué dirán. Yo me veía como una madre malísima. Decía, pero ¿cómo puedo ser tan mala madre? ¿Cómo puedo intentar hacer las cosas y mirar por mí? Para mí, simplemente el hecho de pensarlo era ya encasillarme en ser mala madre. Por mis creencias, por lo que me habían enseñado y por lo que yo he vivido. Cuando empiezas, te atreves y empiezas a hacer las cosas, te das cuenta que es todo lo contrario. Es lo mismo que lo de egoísta. Cuando empiezas a actuar por ti y para ti, hay en ciertos momentos en que dices, madre mía, qué egoísta soy. Pero esa creencia la tienes que controlar y la tienes que cambiar. Automáticamente decir, no, no, esto no es ser egoísta. Estoy haciendo lo correcto. Pues con los hijos es lo mismo. Esto lo hago porque es lo que quiero, porque me sale, porque lo hago con todo mi amor, porque me quiero y porque me acepto, y porque es lo que me va a hacer sentir bien y es lo que me hace feliz. Y si es lo que a ti te hace feliz, a las personas que tengan que ver contigo, a las personas que te importan, también les va a hacer feliz. No te quepa la menor duda y no tengas miedo, que si lo haces desde el amor y lo haces por mirar por ti, por tu bienestar y por tu felicidad, no le vas a hacer daño a nadie. Gracias. Bueno, pues ya hemos llegado al final de nuestro turno de preguntas. Han sido muchas las personas que se han unido desde países de todo el mundo, como por ejemplo México, España, Argentina, Colombia, Perú, Estados Unidos, Ecuador, Chile. Gracias, gracias a todos por acompañarnos siempre porque vuestra participación es muy, pero que muy importante. Ya sabéis que esta información la podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com. Para repasar algunas de las ideas que nos ha traído hoy nuestra invitada, también podéis darle a me gusta y ayudarnos con su difusión compartiéndola en vuestras redes sociales. Gracias, Maite, por todo lo que has compartido hoy con nosotros, por tus respuestas y es el momento para ti, unos segundos para que puedas despedirte. Pues yo muy agradecida, quiero dar las gracias a todas las personas que han estado ahí al otro lado escuchando y que, como tú bien dices, gracias a ellos todo esto es posible. Muchas gracias a ti por tu ayuda y por estar ahí apoyando y encantada de estar aquí y bueno, pues hasta la próxima, que estaré encantada de volver y poder aportar un granito más de arena. Pues claro que sí, hasta la próxima y encantada de que hayas estado aquí con nosotros. Y a vosotros, gracias, gracias una vez más por todo lo que hacéis por nosotros, por acompañarnos, por suscribiros, por darle a me gusta, por dejar un comentario positivo. Gracias, gracias a todos por vuestra participación y nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo. Gracias.